Solución Ágil Movistar es tan dinámico como tú. El servicio de Internet que te ofrece 3 opciones para mejorar tu experiencia de conexión en el hogar. Solución Ágil Movistar 4G+, enlace y fibra. Ponle dinamismo a tu vida y conoce más de las opciones de Solución Ágil Movistar para tu hogar en nuestra página web. Avanza con Movistar. Soy Carolina Burbano, fotógrafa y realizadora audiovisual. Durante muchos años trabajé haciendo foto fija y making of, que es todo el material que se genera para la promoción y divulgación de una película. Yo me desarrollé en el área de fotografía documental y retrato, y esto fue para mí como muy importante porque fui convocada para trabajar en una película gracias a una amiga que le interesó esto, porque ella estaba, una amiga directora, esta amiga directora es Andrea Herrera Catalá, quien iba a hacer su primera película, que era un largometraje conformado por 3 cortometrajes con temáticas femeninas y dirigido por 3 mujeres. Entonces como que esto fue como un anillo al dedo, porque yo ya venía desarrollando la temática femenina en mi trabajo documental y ella quería que yo desarrollara como una visión documental de todo el proceso de esta película. Esto fue como muy interesante y realmente me abrió el espectro, porque realmente me hizo como decir, esto es lo que me gusta y me encanta hacer esto, y me sentí muy conmovida por el mundo del cine, por el mundo audiovisual, porque sencillamente hacer una película es hermoso. Y creo que bueno, fue como muy importante, y esa fue como la primera película en la que yo hice foto fija. Un set de filmación consiste básicamente en hacer imágenes de escenas emblemáticas de una película, y consta como de 2 tipos de materiales. Está la foto fija, que es lo más parecido a los cuadros de una escena de una película, y también está la otra parte que es como el making of, y es como todo el proceso, cómo se desarrolla una realización de una película, en cuanto a producción, en cuanto a dirección de actores, en cuanto a armar un set de filmación, en el campo de la dirección de arte, en la parte también de vestuario, cómo se van generando estos personajes y van agarrando como el alma y el cuerpo, y básicamente es eso, es generar este tipo de contenido en fotos y en video que se utilizan luego para promoción de la película. Todo este material se utiliza generalmente para redes sociales, promoción de la película, para carpetas, y así como que es un material que es como muy valioso para el momento en el que se termina una película. Una comunicación muy directa con el equipo de cámara para poder saber qué diafragma están utilizando, qué temperatura de color, qué obturación, porque bueno, estas imágenes se tienen que parecer lo más posible a las escenas de un largometraje. Esto es importante a considerar, entonces como que pues hay que tratar de utilizar como la misma óptica para que pues estos planos sean lo más parecido a lo que se está haciendo en la cámara de la película. Otra de las virtudes de un foto fija es que tiene que ser una persona que se haga invisible en un set de filmación. No puede estorbar, no puede molestar, tiene que ser como lo más callado posible, estar haciendo su trabajo y simplemente no hacerse notar. Creo que eso es una virtud que uno aprende a desarrollar. Anteriormente, hace muchísimos años atrás, al foto fija se le daba como un espacio para que fotografiara. Ahorita con los tiempos, generalmente muy poco sucede esto, que te den como unos minutos para que tú puedas volver a fotografiar.
entonces es muy importante hacerlo durante el momento de la filmación. Entonces tienes que tener como un dispositivo que te ayude a que tu cámara no haga ruido durante la filmación y hacerlo en el momento en el que se está filmando. Esto es algo como que una película dirigida por Andrea Herrera Catalá, una directora venezolana. Y esta historia me gustó mucho porque pues habla sobre la identidad y sobre la relación de una madre con sus hijas y fue bastante interesante también porque digamos que justamente era el momento en el que empezaba como a ver estas movilizaciones de migraciones de venezolanos al exterior y pasó que bueno, que muchas personas del equipo fueron a Venezuela a grabar esta película y fue muy bonito porque bueno, se logró como algo muy amoroso en cuanto a la relación del crew y la relación con los actores y bueno, también como que pues esta historia también habla de que a pesar de todas las diferencias y todas las diferencias en cuanto a cultura y tradiciones, pues es muy importante, pues los lazos familiares y prevalecen ante cualquier cosa. Esta película fue súper interesante. Otra película en la que trabajé pues fue Lisa en septiembre, dirigida por Fina Torres, y también fue como muy bonito porque fue un elenco muy femenino y aparte es una historia que hablaba también de un proceso de un personaje y también de la relación de dos mujeres. Entonces como que pues siento que esas historias que se cuentan tan poco, pues me parece que pues son muy importantes que se hable de estos temas en el cine y sobre todo en Latinoamérica, donde pues hay como todavía como muchas reservas con el tema de la homosexualidad y con todos estos discursos. Y aparte pues de las expectativas de trabajar con una directora como Fina Torres que tiene esta trayectoria, directora como Fina Torres, que tiene como también pues una trayectoria y tiene como una manera tan peculiar de contar sus historias. Otra película venezolana en la que trabajé fue Dos de Trébol, que es una película dirigida por Orlando Rosales, y la verdad es que también era una historia muy bonita porque era una historia como sobre magia y era como una historia como más dirigida a niños y la verdad es que fue como muy interesante como todo este proceso porque era como muy fantasiosa y era una historia pequeña, pero bueno, en todas las películas siento que aprendemos algo, ¿no? Y esto pues es importante. Otra de las películas en la que trabajé fue en la biopic El Inca, que es la historia de este boxeador venezolano famoso que tuvo como una historia como bastante pues fatal y estaba dirigida por Ignacio Castillo y la verdad es que me gustó mucho porque aquí me parece que como que el trabajo actoral fue como muy importante. Estaba protagonizada por Alexander Leterni y me parece que pues dejó como mucha piel ahí para hacer este personaje tan oscuro, pues tan dramático y creo que no solamente tuvo una transformación pues emocional, sino que también hubo como una transformación como física bastante fuerte, su entrenamiento era como muy duro y bueno, fue como bien interesante también. Otra de las actrices que estaba ahí, que me parece que es increíble, que es Scarlett Jaimes, también fue como muy bonito y la verdad es que pues también era interesante ver cómo pues la ciudad Caracas era como un personaje más. Filmamos en muchísimos lugares y se trataron de recrear por lo menos 3 peleas como muy importantes, que era que sí Panamá, Japón y creo que esto lo hizo como muy majestuoso a nivel de producción porque se hicieron cosas como muy grandes. Esta película fue muy interesante también y fue como pues bonito ser testigo y ser como observador de ese proceso, de esa historia. Otra película en la que trabajé fue La Familia, que también me encantó porque pues es una película dirigida por Gustavo Rondón y hablaba como sobre la paternidad y también sobre pues las dificultades de vivir en una ciudad como Caracas y de vivir también en Venezuela
y lo hizo también como muy interesante porque era una historia como pequeña, pero a la vez también como que pues muy grande en cuanto a lo que se estaba contando, y a la vez que también se utilizaron como no actores, que son como actores naturales, y esto lo hizo como también como muy enriquecedor, como muchos niños, como se hizo un casting como de más de 500 niños para poder llegar con los personajes que necesitaban, y la verdad es que estuvo como muy bonito. Una película donde se estaban utilizando actores naturales, pues hacía que estos actores necesitaran como mayor concentración. Entonces habían como escenas que eran como complicadas para ellos y a veces no podía estar ahí, no podía fotografiar, entonces era un poco frustrante. Eso también es algo que pues como fotofija tenemos que entender, que por más que queramos hacer nuestro trabajo y queramos estar en todas las escenas de la película, pues hay ciertas situaciones y ciertas escenas que no te permiten estar ahí, sobre todo cuando también estás trabajando y donde hay como escenas de sexo que son como más íntimas, que requieren como cierta concentración o como ciertos momentos de intimidad más con el director y los actores, pues a veces no tenemos acceso a esto. Y bueno, son cosas que pasan y creo que pues hay cosas que tenemos que aprender a lidiar con eso, pues de que no podemos a veces estar en todas las situaciones. Trabajando como fotofija fuera de Venezuela fue cuando trabajé en Colombia en una serie documental que se llama Anónimas Extraordinarias, donde era una serie documental para Señal Colombia, y viajamos por todo el sur de Colombia, y la verdad es que fue como muy bonito porque era como buscando a líderes, mujeres líderes que eran como, que tenían como un cargo importante en su comunidad, y esto fue súper bonito porque llegamos incluso a pueblos muy escondidos, bueno, con necesidades, ciudades como muy vulnerables, pero me gustó mucho la experiencia porque en este caso como que la directora, que era Carolina Navas, no quería que la fotofija se pareciera a lo que se estaba haciendo en la cámara, sino que como yo era fotógrafa documentalista, quería que yo hiciese, o sea, que quería que yo hiciera una visión mía, ¿sabes? Como una visión más documental, y de hecho ahí sí como que tenía acceso a tener mi espacio con el personaje y a fotografiarlo según mi visión. Y creo que eso fue como uno de los momentos en los que he tenido como más libertad como fotógrafa para poder hacer mi trabajo. Y creo que fue como ha sido como uno de los momentos más gratificantes como fotofija, porque me permitió ser más libre, más creativa y como darle un poco como mi sello de mi mirada. Filmar en Caracas o en cualquier lugar de Venezuela, pues siempre hay momentos en los que te genera un poco de estrés. Recuerdo también en Nena, salúdame al Diego, que estábamos grabando en un barrio que se supone que es peligroso, donde viste que pues no necesariamente pues los policías son los que te cuidan, sino que son como pues las pandillas del lugar con los que hablas y les pides permiso. Y recuerdo que en algún momento se generó como algo que no terminé de entender nunca, pero fue como un estrés, y como que luego salimos de ahí como con mucho estrés y con nerviosismo, porque bueno, porque así funciona un poco pues Caracas y cualquier ciudad de Latinoamérica, creo. Recordar así como una en particular, que es la que se me viene ahorita a la mente, que es la película La Familia, cuando filmamos en la Avenida Baral, era nocturno, y recuerdo que estuvimos en una esquina como en un bar grabando, y fue muy interesante y fue muy bonito porque sentía que la ciudad como que se amoldó para permitirnos poder hacer como una escena muy intimista entre el padre y el hijo, y fue muy bonito porque también había como una luna llena espectacular, entonces era una noche como muy luminosa, y creo que esa es como una experiencia así memorable con respecto a esta película. Otro momento así que recuerdo también fue en Liza en septiembre, donde recuerdo que tuvimos que filmar en Morrocoy,
y nos estábamos hospedando en un hotel, pero ese día tuvimos un nocturno y tuvimos que grabar en el Cayo, no me acuerdo cómo se llamaba este Cayo, pero era como que, bueno, navegando en un peñero para llegar, y estuvimos ahí filmando como hasta las 2:30 de la mañana, y al momento de irnos, pues típico que pues el mar, las cosas, 4 peñeros, el crew, todas las cosas, fue como un momento ahí como de estrés, porque pues sabemos que Morrocoy tiene como unos bajos y nada, pues sentíamos que nos íbamos a quedar como pegados ahí en una situación y como que fue como un momento un poco tenso, pero bueno, salimos bien y llegamos al hotel y fue así como que genial, pues, porque pasamos eso. Otra de las cosas que me gusta de trabajar como fotofija en un set es que me permite aprender muchísimo, no solamente pues de mi trabajo, sino también del trabajo de otros, del trabajo de un director, que cómo dirige a los actores es algo que me apasiona y es algo que me gusta muchísimo, y creo que en cada película se aprende cosas diferentes, sobre todo también el trabajo de un director de fotografía, cómo crea esas atmósferas y cómo crea esos universos para poder contar una historia. Yo espero que el trabajo de fotofija se siga manteniendo y que siempre podamos hacer esto, porque me parece que es un trabajo que es muy gratificante, y una vez que ves el resultado y ves como todo el material, siento que puede ser infinito, y creo que pues tener como el documento de cómo se realizó una película y cómo se hace una historia es como importante para la posteridad.